Bueno, una noche más en ruta. Ya sé que no es de noche, pero se va a hacer de noche enseguida. Ya sabéis cómo es la magia en los vídeos de YouTube, así que ningún problema. Amigos, agárrense bien porque el programa de hoy está bastante interesante. Sé que siempre lo digo, pero es que son programas de Iker Jiménez y Carmen Porter. O sea, siempre son interesantes. Vale, llevamos esto que están viendo aquí. Tendremos que ir con cuidado y vamos hacia aquí. Hacia España. Estamos ya a mitad de camino. Estamos ya en Italia, casi. Así que nada, salimos de aquí. Hoy no me voy a enrollar tanto. Os voy a pasar el programa ya mismo. Así que, bueno, salimos de aquí. Y vamos a ver qué tal. A ver que no me venga nadie por ahí. Y vamos a ver qué tal se nos da la ruta de esta noche. Vamos para allá. Estas imágenes dieron la vuelta al mundo hace unas pocas semanas y sin embargo ya prácticamente las hemos olvidado. Es el lujoso catamarán Katz navegando sin rumbo a la deriva y sin rastro de sus 3 tripulantes. Es como si los hubiera absorbido la nada. Esta historia se ha reproducido en todos los periódicos del mundo, ocupando portadas y contraportadas con titulares muy impactantes e incluso han regresado. Hemos evocado las historias de barcos fantasmas, de historias que, aunque cueste creerlas, son absolutas verdades. Pero más curioso es ir a la vieja biblioteca y darse cuenta de que exactamente lo mismo que ha pasado, algunos viejos libros de los años 60 y 70, como El limbo de lo perdido, ya lo contaban con todo lujo de detalles. Es más, se habla de barcos como el Mary Celeste y otros muchos que desaparecieron en zonas del planeta que algunos investigadores incluso llegaron a llamar triángulos de la muerte. Desde luego es una historia triste, una historia compleja y que no sabemos cómo ni siquiera clasificar. Lo cierto y verdad es que hubo casos anteriores absolutamente asombrosos y me gustaría, aunque sea en un rápido flash, que recordásemos algunos de ellos. Incluso, por desgracia, en España, también lo hemos olvidado, hay un caso de otro hombre que se esfumó sin rastro. Buenas noches, Carmen. El caso que realmente parece un calco de lo ocurrido en Australia, pero hace muchos años y todavía con más misterio, este barco, Mary Celeste. Estamos hablando de diciembre de 1872. Es entonces cuando el Mary Celeste es encontrado por otro barco que navegaba muy cerca. Este barco, el Mary Celeste, se dirigía hacia Génova, hacia Italia. Estaba cargado de barriles de alcohol desnaturalizado y de repente los marinos del Dei Gratia ven que este barco va sin timón, que no hay nadie a bordo. Deciden abordar el barco, subir a ver qué ha pasado con su tripulación, sobre todo para ver si pueden ayudarles, si pueden echarle una mano en caso de que estuvieran enfermos. Y se dan cuenta de que no hay nadie, que está todo completamente bien, que incluso la comida está en perfecto estado de conservación y que no parece haber ni restos de sangre, ni de un motín, ni en todo caso de piratería, como en un primer momento se podía haber pensado. Decidieron coger el barco y trasladarlo hasta el puerto más cercano. Es allí cuando empiezan a surgir diversas hipótesis. ¿Por qué ha sucedido esto? ¿Por qué toda la tripulación abandona un barco cuando es lo último que se hace e incluso muchos de los capitanes de los barcos mueren con ellos hundidos? Ningún capitán dejaría su barco a no ser que hubiera sido asesinado, como apuntan diversas teorías, junto a su mujer y a su hija, que también iban en esa embarcación. No se ha vuelto a saber nada de ellos en todos estos años. Se habló incluso de histeria colectiva, de un ataque de pánico. Incluso hay una teoría que puede parecer increíble, que comieron pan de centeno en el menú que tenían y el cornezuelo de centeno un tanto deteriorado y que por lo tanto produce fenómenos de alucinación colectiva. Bueno, se apuntaron las teorías más fantasiosas, desde esa que apuntabas tú hasta que fueron envenenados y fueron echados todos por la borda, y también se apuntó la posibilidad, ya entonces los fenómenos de los cielos apuntaban la posibilidad muchos años después, que hubiera
hubieran sido abducidos por un objeto volante. Bueno, eso desde luego es lo más difícil de creer, pero lo cierto y verdad es que muchos barcos fantasmas, barcos sin nadie, como si la gente hubiera desaparecido en un abrir y cerrar de ojos y con la comida puesta. El caso de Australia no fue el único. Durante semanas especulamos qué podía haber sido a la búsqueda de resultados y de los cuerpos de esos hombres que habían desaparecido. Y había detalles que no casaban. Por cierto, un autor español, Antonio Rivera, en un libro titulado Inencontrable, Los 12 Triángulos de la Muerte, fíjense qué curioso, lo estaba repasando y precisamente en el lugar de los hechos lo determina como el Triángulo de la Muerte en Australia, lugar de muchos avistamientos extraños y de muchas desapariciones como esta. O sea, nada es nuevo. Pero lo que quizá nos llegó más adentro es la historia de Isidoro Arias. ¿Se acuerdan de él? Era un marino, un hombre que quería dar la vuelta al mundo en velero, patrocinado por la Junta de Andalucía, sus diversas escalas grabadas por televisión. Todo era felicidad y era el intento de un gran reto. Este auténtico Robinson Crusoe de los mares desapareció y su última conexión fue dramática. También estaba la comida puesta, la radio sintonizada, el GPS, los ordenadores, ni rastro de él. Y su última conexión decía que estaba viendo unos extraños seres, criaturas, ánimas que estaban subiendo por la cubierta del barco. ¿También era víctima de una alucinación? ¿O qué pasó en ese punto remoto de los mares? Tuvimos en Cuarto Milenio la fortuna de hablar con su propio hijo, un hijo que sabe que algo muy raro le ocurrió a su padre en plena alta mar. ¿Qué estaría viendo o qué no estaría viendo ese señor, mi padre, Isidoro Arias, en ese momento para estar así de alterado y estar así de preocupado y estar enviando noticias de que está viendo seres extraños o que está viendo enanos o que le hablan o que no lo está viendo pero lo está escuchando? En cualquier caso me parece que tuvo que estar pasando muy mal. Desde luego que son casos sin resolver como los que esta noche vienen a visitarnos. Algunos, tengo que decir, muy dolorosos, muy tristes, y hay que avisar. Algunas imágenes del primer reportaje sobre la tragedia aérea de los rodeos en Tenerife son tan fuertes que pueden herir su sensibilidad. Yo lo aviso. Una historia que se puede resumir en flashes y en testimonios como los periodistas que estuvieron allí, en el lugar de la tragedia. Una tragedia, por cierto, hoy vamos a descubrirlo, llena de misterios sobrenaturales. Lo que sí recuerdo, eso sí me afectó muchísimo, en el avión había como una figura negra, quemada, calcinada, y era, pues no sé, un hombre o una mujer, pues no se podía distinguir, pues estaba completamente con un niño pequeño en brazos, como protegiendo, ¿no? También vamos a viajar a un suburbio de México, donde están haciendo una iglesia, un culto extrañísimo, y la figura es siniestra, la Santa Muerte. Además, tenemos testimonios de los sacerdotes que, como si fuera un desafío, dicen que son la piedra en el zapato de la Iglesia Católica. Vean y escuchen. Somos la piedra en el huarache del Papa Benedicto, porque a final de cuentas somos muy renuentes y a final de cuentas jamás nos hemos dado a la tarea de doblegarnos ante la Iglesia romana. Y esta noche aquí regresarán unos cuadros muy singulares. Dicen que su pintor era un pintor maldito, Bruno Amadio. ¿Se acuerdan de los niños que lloran? Vamos a tener aquí un montón de cuadros que nos han enviado un sinfín de amigos de Cuarto Milenio que están muy preocupados por los fenómenos que ocurren alrededor de ellos. Vamos a dar algunas soluciones y vamos a escuchar historias terroríficas como esta. Mi niña cuando era pequeña, con 1 año, lloraba con el cuadro, lloraba mucho cuando la ponías delante del cuadro. Y bueno, después de que se le quitó el miedo, se quedaba mucho tiempo delante del cuadro mirando fijamente a él, como si tuviese un poco de complicidad con el niño, ¿no? Esta es nuestra propuesta de investigación y misterio. Esta noche en Cuarto Milenio, en unos minutos, les espero. En el fondo, todo nuestro programa de hoy oscila entre los conceptos de suerte,
y mala suerte. Algunos expertos hablan del curioso efecto mariposa, es decir, el aleteo de una frágil mariposa en cierta parte del mundo puede generar una serie de cambios que implican quizá una catástrofe en otro lugar. Desde luego esto es muy extremo, pero ¿qué pensar cuando nos acercamos a tragedias como la de los rodeos en Tenerife? Yo sé que esto es una herida aún no cerrada y que en las Islas Canarias significa casi un estigma. Con todo el respeto, vamos a analizar una serie de informaciones que sobrecogen el alma. No se puede imaginar una encadenación de tantas malas suertes una sobre otra. Niebla, bombas, pánico, pilotos que se saltan las instrucciones, indicaciones mal señalizadas y después una segunda parte. Profecías, intuiciones, sensaciones, visiones, espectros. Es un cóctel durísimo. Yo vuelvo a asegurar que algunas imágenes son realmente crudas, pero ocurre siempre cuando nos acercamos a algunas catástrofes marcadas por el misterio. Iniciamos el viaje, ponemos el reloj del tiempo de nuestra máquina prodigiosa hace 30 años. Un aeropuerto, una tragedia y un enigma que todavía no está resuelto. El más fatídico accidente de la historia de la aviación civil ocurrió el 27 de marzo de 1977 sobre la pista del aeropuerto de Los Rodeos, en la isla canaria de Tenerife. Las escalofriantes imágenes que entonces se registraron muestran un verdadero infierno. Dos gigantescos aviones envueltos en llamas tras una colisión fatal donde perecieron 583 personas. En el desastre estuvieron implicados dos aviones, uno estadounidense de la compañía Pan Am, el otro el holandés de la KLM. De este último solo hubo un superviviente. Los valientes bomberos canarios se volcaron en cuerpo y alma en una labor colosal de alto riesgo. La primera situación que tú observas cuando llegas a estas características es una aeronave de color azul como es la KLM, ya habiendo chocado el otro al pasar uno con otro, ya es una bola de fuego. Ya ves apenas la raya azul que compone los colores de la compañía y ya observas que todo es fuego. Entonces todo es lanzar polvo, espuma al máximo caudal a lo que da y ves que ya minoras, pero ya las víctimas son víctimas porque eso todo es en un instante. Eso es cuestión de segundos. El primer cámara en llegar poco después de la colosal explosión fue el veterano Alejandro Togores. Portaba una filmadora de 16 milímetros con película en blanco y negro. No tienes referencia para entender lo que estás viendo, ¿no? Te cuesta trabajo comprender que todo aquello eran muertos, que todo aquello era un incendio, que se estaban quemando, que se habían... Vale, túnel. Estamos en publicidad, así que bueno, ya sabéis que es muy cortita, suele ser de un minuto y algo, como mucho, o sea, no es nada, se pasa enseguida. Y además lo estáis viendo aquí debajo, en la esquina, no tiene pérdida, no os voy a engañar, o sea, una vez que acabe la publicidad, se acaba, ahí punto, y lo estáis viendo ahí. Así que bueno, el asique, tío, quítate, quítate el asique de la boca, leche. Vale, a ver, está anocheciendo, amigos, así, por lo que está anocheciendo, por lo que se nos viene pues una noche intensa, una noche de misterio y de miedos. No hay que tener miedos, es más un recreo, esto no hay que tener miedos. Bueno, vamos para allá, que ya se acaba la publicidad. Todos de golpe que estaban allí, que tú estabas asistiendo, que era real, y vivir esa situación en una atmósfera de humo cargada de un olor muy particular entre grasa quemada, queroseno. Cuando me acercaba a filmar aquella imagen, que hice unos planos de lejos y después ya me fui acercando, cuando me fui a acercar, alguien de la Cruz Roja me dijo: ten cuidado, no pises eso porque es un cadáver, ¿no? Entonces eso te volvía otra vez a la realidad de que yo era una catástrofe humana tremenda, ¿no? Ahora, con motivo del 30 aniversario del accidente de Los Rodeos, Cuarto Milenio ha acudido a Tenerife para entrevistarse con algunos de los protagonistas de esta sombría historia jamás aclarada satisfactoriamente. Hombres tenaces y preparados que no pudieron contener las lágrimas al recordar algunas escenas del accidente. Escenas
que nunca abandonarán sus mentes. Lo que sí recuerdo, que eso sí me afectó muchísimo, en el avión había como una figura negra, quemada, calcinada, y era, pues no sé, un hombre o una mujer, pues no se podía distinguir, pues estaba completamente con un niño pequeño en brazos, como protegiéndolo, ¿no? O sea, intentando proteger, como si se hubiese dado cuenta, y eso es una cosa que, bueno, todavía me emociona, ¿no? Y perdón, porque fueron, bueno, momentos muy duros, muy duros. Una azafata que tenía con su bolso tapado la cara, y cuando se le cayó el bolso, que se movió era carbón y la carita de ella nada más. Por cierto, que pregunté y era tailandesa. Eso o sea, que es una cosa que jamás y nunca se la olvidará a uno. Los cuerpos, la mayoría carbonizados, iban siendo amontonados en uno de los grandes hangares de los rodeos, donde fueron identificados y embalsamados. Hasta el lugar fuimos, pero en principio había que estar también en el botiquín recibiendo a todos los lesionados, la mayor parte quemados, y para irlos encauzando luego a las distintas clínicas y demás, ¿no? Porque fueron 60 supervivientes, pero los demás ya nos tocó luego embalsamarlos, que fueron los 583. El empresario holandés Jan Ronneburg tenía 20 años cuando ocurrió el desastre. Perdió a sus padres, 2 hermanas, el cuñado y 2 sobrinos en el avión de la KLM. Emocionado, volvió a caminar el pasado 26 de marzo por la pista de los rodeos, acompañado de un centenar de compatriotas. El primer sentimiento es que no se está ahí solo. Es algo muy importante que también pueden sentir los demás. Se comparten los sentimientos y se superan las pérdidas sufridas. La culpa no entra en mis pensamientos. Esto es pasado. La estatua o monumento es para conmemorar a los fallecidos y dar fuerzas a todas las personas que han estado implicadas para poder seguir adelante. Han pasado 30 años y nadie sabe cómo pudo ocurrir todo. La fatalidad y la mala suerte se cebaron aquel día trágico con aquellas 2 aeronaves. Pero además, siempre en un segundo plano, ha habido otro factor oscurecido en la historia de los rodeos: el misterio. Ha cubierto este reportaje que nos tiene impresionados vivamente nuestro amigo, nuestro querido compañero Pablo Villarrubia. Pablo, buenas noches. Buenas noches, Iker. Durísimo hacer esta historia, durísimo estar allí con las supervivientes, ¿no? Sí, cuando me encargaste esta misión, yo, bueno, imaginaba que sería un trabajo duro, pero no tanto, y principalmente ya subir al avión para ir allá a Tenerife. Ya leyendo el libro de José Gregorio de Canarias Mágicas, me di cuenta de que esto era tremendo. Realmente me conmovía en el avión. Ya iba, incluso te puedo afirmar que lloré cuando leí los testimonios de esta gente. Y claro, cuando vi a los bomberos, hombres experientes de más de 30 años, o sea, pasados 30 años, hombres que habían atendido todo tipo de situaciones extraordinarias, y esos hombres todavía lloraban dentro de una cámara, dije, bueno, eso es increíble. O sea, que fue algo muy, muy, muy fuerte. Desde el archipiélago ha sido fundamental, como siempre, en todos los trabajos que hacemos allí, nuestro querido amigo Fernando Hernández. Una isla marcada. Fernando, buenas noches. Pues sí, Iker, buenas noches. Una isla marcada, y no solo ya con el avanzar del tiempo, que puede un poco cicatrizar esas heridas, siguen abiertas y sigue muy presente ese accidente que para mí marcó a toda una generación, y creo que hasta las venideras. Se habla de premoniciones, se habla de intuiciones, de corazonadas. Siempre que hay grandes accidentes ocurre esto. Lo raro es que en los rodeos hubo algunas que dieron en el clavo. Hubo estudios incluso de universidades sobre cosas raras que la gente había detectado, Fernando. Sí, hubo un estudio concretamente en la Universidad de Duquesne, en Carolina del Norte, donde se había llevado un experimento con unos estudiantes, donde se intentaba, pues, de alguna manera, intentar adivinar qué es lo que publicarían en los titulares un prestigioso periódico de la zona. El estudiante que, digamos, que acertó casi de pleno
a tenor de los acontecimientos, fue el estudiante Lee Frien, de 19 años, que habían cogido unas papeletas donde habían puesto lo que ellos pensaban que una semana después daría los titulares de ese periódico. Se sellaron, se firmaron por el director y el presidente de la universidad, y se metieron dentro de una caja fuerte. La sorpresa es cuando el día 29 abren esa caja fuerte, sacan lo que los estudiantes habían escrito, y entre ellas la de Lee Frien acertaba casi con un 98%. ¿Qué ponía, Fernando? Pues lo que ponía era 583 muertos en la colisión de 2747, la más grande catástrofe en la historia de la aviación. Justamente el día 28, estamos hablando que esto fue el día 29 cuando abren estos documentos. El día 28, en ese periódico, los titulares habían abierto con 530 muertos en una colisión de reactores a causa de la niebla. El peor desastre aéreo de la historia. Bueno, lo estamos viendo en imágenes, que además, desgraciadamente, las cifras edición a edición fueron subiendo. ¿Me quieres decir, Fernando, que un alumno a miles de kilómetros de Canarias, en Canadá, en un documento sellado bajo caja fuerte, hablaba del choque de dos aviones y casi daba la cifra final? Sí, es curioso porque el periódico daba la cifra de 530 muertos. Cuando daba esta cifra, evidentemente no se había hecho una contabilidad total de todas las víctimas del accidente. Curiosamente, Lee sí acertó la cifra exacta de muertos en ese accidente. Pablo, es difícil, pero han pasado 30 años y lo que nadie sabe es exactamente qué ocurrió. Para contarlo brevemente, parece que uno de los aviones se saltó todos los códigos, pero sobre todo que, como hablan de ese efecto mariposa, empezaron a ocurrir cosas encadenadas, mala suerte sobre mala suerte sobre mala suerte, y al final la tragedia. Y que yo, viniendo para acá, para Platón, me estaba leyendo algunos informes y llego a la conclusión, aunque suene fuerte, que esto fue cosa del demonio entre comillas, porque es imposible que tantos elementos encadenados, ¿no?, acabaron por digamos, desencadenar, ¿no?, este tipo de tragedia. Realmente fue un colmo de cosas. Estamos hablando que la pista no estaba bien señalizada, no había luces de orientación, no tenía radar de tierra este aeropuerto. Estamos hablando también de que hubo problemas en las comunicaciones de radio, que ese tipo de comunicaciones, o sea, un fallo de ese tipo en las comunicaciones en pista, ¿no?, solo ocurre uno en mil ocasiones, y ocurrió en los últimos segundos fatales de este accidente. Entonces parece que realmente el demonio estuvo suelto ese día y que nada a lo mejor hubiera impedido que eso ocurriera. Increíble, pero parece que fue así ahí en Canarias. En este excepcional reportaje de nuestro compañero Pablo intervienen algunos personajes fundamentales de lo que fue la historia de la transición en Canarias. Incluso Pablo ha llegado a entrevistar a la persona que fue acusada, y en la prensa parece acusada, un movimiento de independencia del archipiélago canario, de poner esa bomba y en el fondo provocar todo eso. Sí tengo que decir, mucha atención, que lo que dice Cubillo, el líder de ese grupo en aquella época de independencia, son sus opiniones, porque vierte algunas acusaciones durísimas que aquí desde luego no compartimos, pero las ha dicho a cámara y aquí las reproducimos. Y ustedes se preguntarán, lo que ha contado Nando es impresionante, profecías, pero no solo eso, premoniciones o visión remota, hay mucho más. Hay muchas personas que en la pista de los rodeos, tiempo después, empezaron, siempre según su testimonio, a sentir cosas, a escuchar cosas y a ver cosas. ¿Quieren comprobarlo? Vamos a la historia que ocurrió hace 30 años y que, como decían nuestros compañeros, dejó marcada con una cruz para siempre esa bella isla. Hasta hoy se especula con las posibles y enigmáticas causas del accidente de los rodeos. ¿Quién o quiénes fueron los verdaderos culpables? ¿Era algo inevitable, trazado por el destino? ¿Fue un cúmulo de errores imprevistos? Al principio se culpó a la niebla que repentinamente cubrió la pista de los rodeos en aquella tarde del 27 de marzo de 1977. Entonces, el vetusto aeropuerto no tenía ni radar de aproximación ni de superficie. Aquel día no te puedo decir lo que sentí, porque fue un horror lo que vi, no ese día sino el día siguiente. El día
día de la explosión, el día del choque, no vi nada porque no se veía nada en la pista. Y al día siguiente, sí, al día siguiente ya vi el horror que había pasado y en fin, quedé atónito. Fernando Azcúnaga era uno de los 3 operarios que se encontraban en la torre de control aquel lamentable día. Era el controlador que habló con los jumbos y a quien se le había acusado de dar la orden de despegue a los aviones que chocaron. Yo al día siguiente fui a la torre, fueron a recogerme a mi casa y fui a la torre porque me quería ver el juez y en fin, todas estas cosas, y las compañías de seguros también. Hubo una investigación, duró 3 o 4 años y bueno, se vio que yo no tenía la culpa de nada, sino que había sido un señor que había despegado sin autorización y nada más. Los informes aeronáuticos, realizados a partir de las grabaciones de las cajas negras de los jumbos, señalan varias incidencias extraordinarias que culminaron con el accidente. Se considera que hubo interferencias en las comunicaciones radiofónicas con los aviones y principalmente la falta de... Vaya, parece ser que tenemos publicidad sin avisar. O sea, es que cortan las frases a mitad de frase. Así, yo qué sé, queda peor que si lo haces con cabeza y dices, por lo menos que acabe la frase, que acaben lo que están diciendo y dejar un suspense ahí para después de la publicidad o algo, yo qué sé, prepáratelo un poco. Esto no es Iker Jiménez el que hace esto. O sea, esto viene de la web, donde cuelgan ellos los programas y tal. Pero es que el que maneja esa web, pues lo hace al tuntum, o sea, te mete la publicidad a mitad de frase y te corta el razonamiento ahí, y claro, luego llega después de la publicidad y no te has enterado de la movida, no te has enterado, porque te lo cortan a mitad. Bueno, vamos para adentro, que me parece que acaba la publicidad ya. El rigor del piloto holandés que se había adelantado en despegar sin recibir autorización específica, incurriendo en un error fatal. Eso no se puede evitar, es un accidente que viene por un cúmulo de cosas y que son inevitables. O sea, la bomba de Las Palmas, el mal tiempo en Tenerife, el aeropuerto pequeño y con muchísimo tráfico que nos desbordó, y después una equivocación parece ser del piloto. Como si la espiral de la tragedia se hubiese adueñado de aquella pista, el comandante del KLM había ordenado llenar completamente los depósitos de carburante de su avión, lo que convirtió a la aeronave en una auténtica bomba incendiaria. Un compañero se subió sobre un ala que estaba completa de queroseno y otro compañero le aliviaba con agua para enfriar el ala para que no explotase. Pero el gravísimo accidente de los rodeos pudo tener origen en otro lugar, concretamente en el aeropuerto de Las Palmas de Gran Canaria. Allí, aquel mismo día, explotó una bomba en una floristería y se dio aviso de otra que jamás apareció. Se motivó el pánico y la histeria entre los pasajeros y comenzaron a ocurrir cosas jamás explicadas satisfactoriamente. En función de esta alerta, el flujo aéreo fue desviado a Tenerife, a los rodeos. El gobierno acusó a Antonio Cubillo, fundador del Movimiento por la Autodeterminación y la Independencia del Archipiélago Canario, de haber sido el responsable de la tragedia por la colocación de bombas. Entonces, dijeron, no, es que dice que sí hubo un petardo en Las Palmas y con eso desviaron los aviones. Bueno, entonces, yo llamé a ver y había usado, nunca habíamos sido nosotros. Además dice que fue un aviso de bomba a un periódico. Mentira, porque todos los avisos de acciones los hacía el Embraer, directamente de Argel. O yo llamaba al día o bien llamaba a los periódicos de la radio. Además, Cubillo señalaba a otros responsables. La Guardia Civil había creado un pequeño grupo especial para hacer una serie de acciones y aplicárnoslas a nosotros. Aparte de quién o quiénes hayan sido responsables por aquellas bombas, lo cierto es que desencadenaron el llamado efecto mariposa. Es decir, un incidente aparentemente inconexo y menor acabó por influir en otro ambiente, donde se acumularon errores, provocando un cataclismo sin precedentes. Donde están las entradas y salidas de cada uno de los aviones, tenía que haber luces o por lo menos estar pintado de colores para poder maniobrar. Los que no entendieron absolutamente nada fueron los 61 supervivientes. Después de la explosión, varios fueron alojados en el Hotel Menfei, en Santa Cruz de Tenerife,
donde deambularon sin rumbo, como almas en pena, durante algunos días. Para mí lo más impactante fue que durante después los siguientes días esas personas realmente eran como zombies, tenían cuerpo pero no alma. A ver si me explico, los veía perdidos, miradas sin sentido, vacíos. Entonces recuerdo de que teníamos, por ejemplo, pues que acompañarlos a los lugares como restaurantes, cafeterías, porque ellos eran incapaces de pensar, porque estaban todavía con el shock traumático tan grande que no reaccionaban. El gran número de cuerpos calcinados sobre la pista del aeropuerto dio paso a rumores nunca confirmados sobre la existencia de espectros y visiones que vagaban por la zona. Algunos hablan de una niña plañidera que camina sin piernas, como si fuese una superviviente de otro plano de la existencia, como si su vagar constante fuese una película trágica proyectada en aquel lugar una y otra vez. No es la niña lo que ven, es como una la forma entre un blanco muy azulado y bueno, lo que oyen es el llanto de esa niña por allí, por esa zona, ¿no? Los testimonios sobre figuras de lo que parecen ser familias enteras, deslizándose en el punto de impacto de la vieja pista de los rodeos, se han convertido en un rumor popular en la isla tinerfeña. Incluso se aseguró que destacamentos militares habían presenciado esas extrañas procesiones. Esta historia la conocí yo en el año 90 cuando llegué al destacamento de aquí de Las Raíces, que está cerca del aeropuerto. Parece que se ve lo que es la silueta de una niña de unos 8 años aproximadamente, y se le oye llorar, ¿no? Esto, bueno, a raíz del accidente de los aviones, porque según me cuentan, los cadáveres que recogieron y demás, pues parte de ellos pues estuvo, parece, por esa zona, ¿no? Ciertas o no tales apariciones espectrales, lo cierto es que el accidente del 27 de marzo de 1977, el mayor de la historia de la aviación civil, dejó una huella profunda en el entorno y en el alma de muchas personas. Desde los que estuvieron implicados directamente en todo el proceso y en las tareas de rescate, hasta los parientes de las víctimas y los pocos supervivientes que nunca podrán olvidar aquella horrible tragedia. No es la primera vez que un accidente brutal, una catástrofe, una colisión de esta envergadura, luego además tiene unas secuelas raras, secuelas que conectan directamente con lo sobrenatural. Muchos de ustedes pensarán, quizás nosotros también lo pensemos, que el dolor enmarcado en un lugar, la sugestión colectiva, la tristeza general hace que surjan historias. Verdaderas o no, no lo sabemos, pero hay personas que dicen que ellos vieron esas figuras. Luego, con Carmen, repasaremos algunos otros accidentes donde pasó exactamente lo mismo. Fernando, lo que es cierto, y habéis hecho un estudio interesantísimo, es que no solo ese estudio en Canadá, ese documento sellado, demostraba que en la mente global algo estaba ocurriendo. Hay quien piensa que, bueno, que evidentemente hay muchos accidentes aéreos y que alguien pudo acertar. Es que hubo personas ya dentro del ambiente de aquel día en Canarias que también sintió cosas, ¿no? Pues sí, y a mí uno de los más sorprendentes es la de un taxista que tenía su parada justamente en el aeropuerto, y cuando nosotros quisimos entrevistarlo, ya era fallecido, entrevistamos a su mujer y lo que nos relató ciertamente es inquietante. La mujer nos decía que 3 días antes del accidente, el accidente ocurrió un domingo, 3 días antes, este señor se levantaba con unos sueños que le decía a su mujer que eran, le hacían sentir malestar, ¿no? En el sueño relataba que veía cruces dentro de fuego, de una llama intensa con humareda, ¿no? Que no llegaba a quemar esas cruces, ¿no? Y que el sueño era tan real, tan vivido, que incluso decía que le parecía poder oler el humo de goma quemada, de caucho quemado, ¿no? A ese humo negro, ¿verdad?, intenso, podía olerlo.
Justamente el sábado, día antes del accidente, se levantó y le volvió a decir a su mujer que había tenido el mismo sueño repetitivo de las noches anteriores. Es curioso cómo le manifestó a su mujer que se sentía mal, o sea, le dijo algo malo va a ocurrir, ¿no? Su mujer evidentemente no le prestó mucha atención, pensó que, bueno, a causa del trabajo, ¿verdad? Justamente cuando el accidente ocurre, ese hombre queda marcado evidentemente, y llegando incluso hasta vender la parada de taxi del aeropuerto para irse a trabajar a otro lugar. Pablo, hemos visto unos testimonios que entran dentro de la conexión con lo supuestamente paranormal, que son las observaciones de una niña. Los diversos testigos hablaban de una niña sin pies. Hemos visto a personas que, estando en un destacamento militar cercano, habían escuchado esta historia como recurrente. La niña de la garita incluso se llegó a hablar. ¿Qué piensas? ¿Qué opinas? ¿Qué hay ahí? Hemos hecho una investigación, todos nosotros, también con Nando, con José Gregorio allí, con David Heinlein también, y realmente no podemos afirmar realmente si eso es verdad, ¿no? Más bien parecen rumores, leyendas urbanas. No significa que de pronto surja una persona, un testigo que afirme esa historia, esas apariciones, sabiendo que en muchos lugares, y Carmen también lo sabe muy bien, en que hayan ocurrido accidentes, ese lugar está impregnado de algo, ¿no? Que da esa cuestión de la impregnación de esos muertos, ¿no? de la vida de esa gente que quedó allí, algo quedó de ellas y que se puede ver a través de, como en forma de espectros, de almas, ¿no? Pero aquí no encontramos, digamos, ningún testimonio directo, por lo menos, de este tipo de visiones, ¿no? Que no significa que no existan. Sí, a la radio, sí, recuerdo sí que en el programa que tenemos en la cadena SER, en Milenio 3, tocamos el tema de los rodeos cuando se cumplía ese fatídico aniversario, y nos llegaron mensajes de familias enteras que en los montes cercanos, cuando estaban bajando, veían cómo en las pistas de aterrizaje había gente que parecía andar por ellas un poco despistada, no sabían ni por dónde iban, daban vueltas, y era una familia entera la que nos decía: mira, es que yo he visto... Después de la colisión. Después de la colisión, muchos años después, ya hace, pues ellos nos decían que hacía apenas una década, cuando eran los niños todavía pequeños y estaban de excursión por los montes cercanos, y al asomarse veían que en las pistas de aterrizaje había alguien, y que ni siquiera los aviones que pasaban les molestaban o parecían darse cuenta de esos grandes aparatos. Como medio de comunicación imprescindible en la información de estos temas en Canarias, Fernando Hernández y su equipo y sus compañeros han seguido, por supuesto, estas pistas. Yo no sé, Fernando, a día de hoy, si podemos hablar de personas que vieron cosas extrañas, en el amplio sentido de la palabra, después de esa terrible tragedia. Concretamente, encontrar un testigo que nos diga de primera persona, yo he visto eso, no. Es decir, esas historias que tú dices de verse gente que aparece detrás de las colinas, debemos recordar que el aeropuerto está en medio de una hondonada, de un valle, y en las laderas, de ver gente que sube por esas laderas y que en una especie de saludo, en fin, más de que saludo, de hacerse ver que están allí, ¿no? Incluso, bueno, de las historias que hemos escuchado, pues que esa gente tiene el aspecto de haber sufrido evidentemente un accidente, la ropa gironada, sangre. Pero concretamente buscar a alguien, es decir, gente que conozca la historia o personas que conozcan la historia indirectamente. La niña en la garita, muy famosa también, una historia que aterra a muchos soldados que hacen guardia en esa zona. Sí, concretamente el caso más mayoritario es el de ver a personas, grupos de personas que parece que van como captando la atención del espectador, intentando hacerse notar con señales con las manos, en fin, como si estuvieran diciéndole estamos aquí, es decir. Bueno, mira, aquí han hecho un corte mejor hecho, ¿ves? Por lo menos han dejado terminar al hombre, que se explique un poco. Se está levantando un poco de fresco, está haciendo un poquito de frío, pero bueno, ya he puesto la calefacción. Si alguno quiere una mantita o algo, debajo del sofá hay unos cajoncitos, ahí eso se abre y ahí hay pues ropa para abrigarse. Hay mantas, hay jerseys, en fin, calcetines de los gordos, son míos, pero bueno, si los tiene que usar alguien, pues que los use, que no pasa nada. Luego que se los lleve, lógicamente.
que no se los quite al final del viaje y me los deje ahí en el cajón, por favor. Si te los pones, te los quedas. Vale, vamos para allá. Hay historias parecidas a lo largo de la crónica de este siglo XX. Nosotros hemos recorrido algunas. Un accidente ferroviario, lo contábamos aquí el año pasado, en el túnel número 20, muy cerquita del Bierzo. Y la gente oía, más que ver, oía gritos, alaridos, y se había quedado como todo eso encerrado como en un bote, como en una especie de caja de sonido en aquel lugar, siempre según los testimonios de las personas. Y hay algunos más relacionados con aviones. Sí, hay un accidente que se produce en el año 1972, es un TriStar de la Eastern Airlines. Este avión se estrella contra un pantano. Desde entonces dicen que tanto el piloto como el copiloto, Bob Loft y Don Repo, se aparecen, pero no solamente en el lugar, a los bañistas que pueden estar pasando allí un día en ese lago, que los ven por supuesto vestidos de pilotos con su gorra y lo mismo, parecen estar recorriendo algún camino, algún lugar, pero hacia ningún sitio, parecen estar despistados. Y no solo eso, sino que se han aparecido en algunos de los aviones que eran pilotados por compañeros y amigos suyos y que los han identificado, incluso otros pilotos que no les conocían para nada, pero que al dar parte a las líneas aéreas se han dado cuenta enseñándoles la foto que eran estos dos pilotos que se habían estrellado. Llegó hasta tal punto el número de apariciones, más de una veintena que se pudieron registrar, que se llevó a cabo una investigación donde los libros de vuelo mencionaban esas apariciones, decían lo que había ocurrido, pero con tan mala suerte, siempre suele pasar cuando no se pueden explicar estas cosas, que todos esos testimonios desaparecen. Es un escritor, John Fuller, el que empieza a pedir los informes a las líneas aéreas, los que se niega siempre a dárselo y los que él mismo llega a identificar las personas que lo han visto. Una lista de nombres, más de una veintena de personas, repito, que dicen haber visto a estos dos pilotos, al piloto y al copiloto de este avión que tuvo la mala suerte de estrellarse. Es decir, niebla, una bomba, una desviación de aviones, un cúmulo de mala suerte, premoniciones, alumnos que han adivinado la tragedia a miles de kilómetros, testimonios más o menos confusos, en definitiva el cóctel, el puzzle extraño de una historia que marcó a una isla. Fernando, incluso en vuestros informes habláis de personas, como ha ocurrido en muchas tragedias clásicas como el Titanic y tantos otros, que se sienten indispuestos justo antes de embarcar, que a última hora cancelan el viaje, que sienten algo, pero ya incluso azafatas que estaban dispuestas en el avión holandés en concreto. Pues sí, y la única superviviente del avión holandés. Esta azafata que sus compañeras le decían que ella tenía intenciones porque decía que sentía la necesidad imperiosa, eran sus palabras, de quedarse y realizar el viaje para ese crucero. Hemos de recordar que la mayoría de estos turistas iban en un crucero que salía de Las Palmas de Gran Canaria y que sintió la necesidad imperiosa de quedarse y realizar el viaje por la mañana en barco, ¿no? Sus compañeras le insistieron, de hecho le decían que iban todas juntas, en fin, que sería divertido, y ella decía que no, decía que hay algo que le obligaba a quedarse y que notaba un cansancio, o sea, un cansancio que no la dejaba realizar ese viaje, y que fue la única superviviente de este accidente, o sea, del avión de la KLM. Es la historia de los rodeos. Ahora ustedes, como siempre, opinen con absoluta libertad y, hay que decirlo, como han opinado con libertad otras personas, aunque podamos no compartir lo que nos dicen. Pablo, felicidades, amigo, una historia durísima. Espero que la próxima, como a veces te digo, sea un poco más amable. Gracias, amigo. Muchas gracias también, Iker. Fernando, gracias por traernos esta crónica, esta lista impresionante de coincidencias, premoniciones, no sabemos qué. Ojalá algún día sepamos más de esta tragedia. Vamos a ver, Iker. Gracias. Gracias, Nando. Carmen, nosotros lo que podemos hacer es bueno, seguir con la vida, claro que sí, esto pasa hace 30 años. Ha habido otras noticias y como es tan duro este tema, tan duro, y sé que lo piensan como yo, vamos con algunas noticias muy positivas. Vamos a cambiar un poco más agradables, claro que sí. Noticias de Cuarto Milenio. Ya que en apenas en unos minutos nos vamos a meter en el mundo de la Santa Muerte en México, es más que apropiada, Carmen, esta noticia
que se inicia con una imagen estremecedora, 24 esqueletos de niños. Eso es, Iker. Han sido hallados hace unos días en la ciudad arqueológica de Tula, como bien decías, en México. Al parecer, miembros de la antigua cultura tolteca ofrecieron a estos niños de entre 5 y 15 años como sacrificio a sus dioses. Los huesos datan de entre los años 950 al 1150 después de Cristo. Según los especialistas, los cuerpos tienen indicios de haber sido degollados de manera colectiva y en un ritual, ya que estaban todos colocados mirando hacia la salida del sol. En la fosa de apenas 4 metros cuadrados fue encontrada también una figurilla relacionada con el dios de la lluvia, Tlaloc, a quien se cree que se ofreció este sacrificio. Y hablamos casi de otro dios hecho hombre. Para los egipcios, el faraón Ramsés era prácticamente eso, y recordarán que con sus pelos hubo una gran polémica en internet, que los habían vendido, querían venderlos, algo ocurrió. Eso es, pero ahora ya están en Egipto y los ha presentado el gobierno de este país. Los ha presentado públicamente y se trata de los mechones de pelo de Ramsés II que tanta polémica causaron hace unos meses cuando se intentaban vender por internet. Los cabellos de Ramsés llevaban más de 3 décadas en Francia y fue precisamente en este país donde Jean-Michel Diebold, un cartero francés, los sacó a subasta. Al parecer, Diebold se hizo con los cabellos gracias a su padre, que formó parte del equipo de investigadores que estudió la momia del faraón en 1976, cuando fue trasladada desde el Museo del Cairo a Francia. Los mechones de Ramsés II, que reinó entre el 1279 y 1213 a.C. y fue uno de los faraones más emblemáticos de la historia, estarán expuestos junto a la momia en el Museo Egipcio del Cairo. Todavía hay por aquí, por el plató, una nebulosa como de impacto y de malestar y de tristeza por el asunto de los rodeos. Así que es bueno acabar con una noticia positiva, una conjunción perfecta entre naturaleza y tecnología. Carmen. Un grupo de biólogos ha tenido la idea de instalar a varias tortugas satélites para seguir así sus movimientos. 11 tortugas que viajan de Puerto Rico a las Islas Galápagos. Los científicos quieren conocer el patrón de migración de estos animales para saber a qué profundidad bucean, la temperatura del agua e incluso las rutas de migración. Las tortugas hembras de la especie Baulas recorrerán una distancia de 2.000 kilómetros por el Pacífico y lo novedoso es que su trayecto podrá ser visto a través de Internet. Estas tortugas marinas son las más grandes del mundo y están en serio peligro de extinción. Sin duda serán los satélites más lentos del planeta Tierra. Ahora, Carmen, si te parece, vamos con 2 sombras muy inquietantes. Las ha captado un amigo de Cuarto Milenio. ¿Vamos a verlas? Vamos a por ellas. Fotos de Cuarto Milenio. Desde luego que es impresionante lo que hemos escuchado y visto en torno a las supuestas sombras que aparecen en la pista de los rodeos. Esas sombras, sean lo que sean, imaginaciones, alucinaciones o fenómenos reales, muchas veces quedan impresas ante el ojo de la cámara. Una muestra, Carmen, la fotografía que tenemos a continuación. La fotografía que nos enviaba Daniel Quevedo. Él estaba pasando unos días en Toledo, fueron a visitar uno de esos conventos que tanta historia tienen y así nos lo contaba nuestro amigo Daniel. Al parecer, en ese claustro había enterrados pues diversos personajes y él estuvo haciendo fotografías y de repente salieron 2 extrañas formas que, según él nos decía, no tenían que estar ahí porque estaban absolutamente solos en ese convento. Vemos como 2 imágenes que incluso nuestro amigo dice reconocer pues a un hombre vestido de época, sí. El de la izquierda con sombrero y capa y el de la derecha que sería una especie de monje. Pues bien, de nuevo tenemos que pedir la ayuda de nuestros espectadores porque si alguien sabe de este claustro en Toledo del que ni siquiera nos dan el nombre, si puede haber estatuas o algún que otro ornamento que pueda hacer estas figuras, pues le agradeceríamos que nos hiciera una fotografía y nos la enviara. Pero para sorpresa lo que viene a continuación en unos minutos, yo les invito a que se queden con nosotros. Primero porque vamos a hablar de esa fúnebre máscara de la Santa Muerte. Dicen que su culto está llegando ya a España, pero lo más sorprendente puede ser esto: un compañero de este equipo, Alberto Granados, iniciado en el rito de la Santa Muerte. Bueno, fue purificado con el ritual oficial de la Santa Muerte en una de las iglesias casi clandestinas en uno de los peores barrios de México DF. Nuestro compañero vivió una insólita aventura que quiero que vivan con nosotros. Y además, voy a sacar de aquí, ¿se acuerdan, verdad? Han sido protagonistas hace unas semanas y vuelven a serlo, la presencia de los extraños cuadros supuestamente malditos de Bruno Amadio. Está en la angustia de mucha gente, decenas y decenas de cuadros que nos han sido remitidos con una historia detrás que vamos a intentar ayudar, lo digo así de claro. Paloma Navarrete, la sensitiva del grupo EPTA, va a venir
para darnos ciertos trucos, ciertas formas de, quién sabe, por lo menos quedarnos tranquilos, porque hay mucha gente preocupada que tiene estos cuadros que realmente nuestro compañero Santiago Camacho ha seguido investigando y su historia es terrorífica. Los cuadros, y vamos a decirlo así, un supuesto bálsamo para enfrentarse a su extraño poder. Va a ser aquí, en Cuarto Milenio, en tan solo unos minutos. No se lo pierdan, les esperamos. El cuadro que tengo yo en concreto es una niña que tendrá unos 3 años, más o menos. Entonces yo me lo traje a casa y lo puse encima de una estantería y ya me olvidé de él. Pero es que precisamente en ese cuarto llevo años realizando grabaciones psicofónicas. Entonces esa misma noche decidí poner a grabar, como había hecho otras veces. Puse a grabar y dejé que acabara toda la cinta. Un aparato Philips normal de cinta y luego el micrófono es externo. A la mañana siguiente, cuando escuché lo que había grabado, pues se había grabado una voz infantil. Una voz infantil de un niño o de una niña que estaba llamando a su madre. Una voz muy triste. No cabe duda de que morir en México significaba iniciar un viaje, si cabe, más aterrador que en ningún otro lugar del planeta. Y me explico. El inframundo, el mapa de las tinieblas de esta cultura, era, si cabe, mucho más inquietante que cualquier otro. No solo los egipcios o los tibetanos tenían su libro de los muertos, también las antiguas culturas que poblaron este maravilloso país. Algunas de esas entidades todavía hoy sobrecogen el alma. Si no, observen. Este es el que llamaban árbol perverso y que poblaba algunas extensiones de ese mundo de los difuntos. Se acercaban los niños que en el cristianismo estarían en el limbo, niños no bautizados, niños que todavía no habían conocido la nueva fe y que, según las antiguas tradiciones... ¿Ves? Aquí también lo han hecho bien, porque le han dejado terminar lo poco que estaba diciendo, pero han dejado un suspense ahí. O sea, la frase todavía no ha terminado, le han dejado el suspense para después. Eso, ahí es donde le han dado bien dado. O sea, ahí han puesto la publicidad perfecta. Así que bueno, pues sí que no. Por lo que bueno, vamos a ver cómo se nos da lo que queda de viaje. El coche que llevo delante lleva haciendo frenazos inesperados pues como unos 5 kilómetros. Y en una de esas que pegue el frenazo, le voy a pegar yo un acelerón y lo voy a mandar a Socuéllamos. Pero así, no le va a hacer falta ni echar gasolina. Va a llegar, vamos, sin gasto ninguno. Vamos para allá, que ya vienen. De estos ramajes extraños. No había frutos, sino misteriosas calaveras que despedían una savia. Dicen que si alguien quedaba dormido bajo uno de estos árboles, acababa o bien muerto durante el sueño o llagado y loco de por vida. Hay otras criaturas errantes que tenían la facultad de venir a visitarnos a nuestro mundo, como en un viaje imposible, pero para los mexicanos real. Es Ixpuctequi, calavera dentada, garras de águila, embozado en una especie de vieja y raída mortaja. Su misión: encontrar víctimas para llevárselas a su mundo. Y también algo que me ha impresionado muchísimo. En el libro de la monarquía indiana, ni más ni menos que de Torquemada, se habla de una aparición como real. Lo llama el niño de la cabeza podrida, una criatura de 1 o 2 años, que sería muy similar en cuanto a la descripción al anticristo cristiano. Aparece blanquecino, con un gesto con los dedos y da mensajes proféticos. Uno de ellos, que el ser humano más le vale despoblar la tierra, porque lo que va a venir va a ser terrible, infernal. Ese niño emitía, por ahí su nombre, una especie de dor absolutamente significativo que causaba espanto en aquellas comunidades primitivas. ¿Todo esto a qué viene? Pues que comprendemos la naturaleza de un culto que está ocurriendo hoy, en pleno siglo XXI. Le llaman la Santa Muerte. Y para nosotros quizás sea incomprensible. La figura ya la están viendo. Una calavera embozada en una especie de luto, con una acerada guadaña que nos mira fijamente y que se está convirtiendo en un fenómeno social. Hay una iglesia que, digámoslo así, defiende esta figura y dicen que muy pronto llegará a España. Es lógico, por lo tanto, que queramos saber un poco más.
Por eso, nuestro enviado especial Alberto Granados estuvo allí, palpando todo el ambiente y encontrándose con un sinfín de sorpresas. Sí, aquí está la otra cuadra. ¿En dónde? En el... San Antonio, 2 cuadras. Ajá. Vamos a descubrir la magia de ese viaje en busca de la Santa Muerte. Recorriendo las calles de México y los mercados populares de las barriadas más desfavorecidas, algo nos llama poderosamente la atención. A primera vista aparece la imagen de una virgen. Al acercarse, uno descubre impresionado una siniestra calavera de ojos huecos. Es muy incierto el origen de esta macabra figura. Para sus mismos seguidores, es un culto que viene de tiempos remotos. La veneramos a la Santísima Muerte porque es una deidad que hizo Dios para el ser humano. ¿Sí? Esto viene desde nuestros antepasados, esto viene ya desde lo que son los aztecas y posteriormente ya se le dio más auge, ya hubo se le dio más auge a la Santísima Muerte, a la creencia de la Santísima Muerte. Muchos son los que opinan que la devoción a la Santa Muerte proviene del culto al terrible dios Mictlantecutli, que en la mitología azteca es el dueño y señor del Mictlán, el oscuro, frío y silencioso reino de los muertos. A Mictlantecutli se le representaba como un esqueleto que infunde miedo. Para aplacar las iras de su dios, los aztecas le ofrendaban todo tipo de regalos, entre los que no faltaban pieles de hombres desollados vivos, para que con ellas cubriera su desnuda anatomía. Muy a pesar de la Iglesia Católica, la adoración a la Santa Muerte se ha disparado entre los más desfavorecidos. Existe la certeza de que esta Virgen ayuda especialmente a los más desamparados y también empieza a ser venerada por la delincuencia. La leyenda asegura que muchos narcotraficantes acuden con frecuencia a rezar a la Santa para pedirle inmunidad. En el lado opuesto, policías y militares ruegan a la misma imagen que les proteja de la muerte. Que la Santa Muerte era para los rateros, para los drogadictos, para los borrachos, para los delincuentes. Pero no, ella es igual, es como cualquier imagen, para mí es como cualquier imagen. ¿Sí? O sea que ella no tiene preferencia, pobres, ricos. En el no siempre apacible mercado de Sonora, casi todo está dedicado a la Santa Muerte. Hay lociones, sprays, jabones, amuletos, inciensos, de todo tipo de la muerte. En casi todos los hogares mexicanos colocan un altar en el que adorar a sus santos y vírgenes favoritas. En ellos se colocan las ofrendas que en el caso de la Santa Muerte varían un poco. Lo que más piden es para el amor, le piden mucho a ella, para que atraiga el amor y le ponen su ofrenda como es el incienso, las flores, sus manzanas y ya hay mucha gente que le pone comida o fruta. Los artículos que se compran llevan un curioso ritual de purificación. Se les espolvorea con un líquido especial, con alcohol, con semillas y por último, mientras se realizan unas cuantas oraciones, se les envuelve con el humo de un puro. La imagen ya estaría lista para protegernos sobre un altar. Mientras comprábamos en el mercado de Sonora, supimos de la existencia de una pequeña parroquia enclavada en el corazón del barrio de Tepito, donde se adoraba sin tapujos a la Santa Muerte. Y nada más escuchar el rumor, nos pusimos rumbo a este punto negro de la gran urbe mexicana. Un gueto no apto para turistas, donde se guardaba un misterio. Parece que esta noche el rumbo de nuestro programa está siendo guiado por objetos de buena y mala suerte. Y lo que nos queda por ver, ahí la tienen, la Santa Muerte, casi recién llegada del mercado de Sonora y con su correspondiente ritual. Alberto, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ahí está, hicisteis hasta lo del humo, sí, todo es para necesario, nosotros, ¿no? Tal y como nos lo dieron, así lo hemos traído con todos los productos
Y la verdad es que es una imagen que a primera vista pues puede parecer aterradora, pero que luego al final yo creo que más que dar miedo termina ayudando, por lo menos esa es la creencia que ellos tienen. Por lo menos es la creencia, pero la iconografía es siniestra, sí, absolutamente. Por eso tenemos también aquí a nuestro querido asesor en temas de antropología, el doctor José Luis Cardero. Bienvenido, José Luis. Buenas noches. ¿Qué iconografía, qué pueden componer esa figura? ¿Qué elementos hay ahí que te llamen la atención? ¿Esto es un culto de nuevo cuño o crees que adopta cosas ya muy antiguas? Bueno, los especialistas en historia de las religiones dicen que las religiones son como organismos vivos, es decir, que nacen, crecen, se reproducen y terminan por desaparecer. También se combinan entre sí. Nosotros en esa iconografía pues vemos la clásica imagen de la muerte, el esqueleto, la calavera o un cadáver descarnado. Vemos otra serie de simbología, que por ejemplo la bola del mundo, que es una simbología quizás no exactamente del tiempo de los aztecas o del tiempo de los mexicas, sino una posterior, porque efectivamente en esa figura se ve el sincretismo, la unión de varios grupos de símbolos, de varios grupos de religiones. Y se ve una especie de guadaña, que en este caso tiene una forma, bueno, más amable, pero ¿qué quiere decir? ¿Que la muerte domina el mundo en el fondo? ¿Ese mensaje es? Bueno, efectivamente, porque la muerte domina el mundo, es decir, la muerte y los muertos. El mundo de los muertos es un mundo paralelo al nuestro, que está ahí, al lado de nosotros, al lado de nuestra vida diaria, ¿no? Y posiblemente en los naturales de ese pueblo, de México, es donde la muerte se viva de una manera más intensa, ¿no? Por eso la tienen representada, la tienen permanentemente delante, y la tuvieron ya desde mucho tiempo, desde muchos años atrás, incluso antes de la propia colonización española, ¿no? Cuando se decía que los habitantes de México se reunían varias veces al año junto a las tumbas de sus seres queridos, y allí bailaban y danzaban y ofrendaban, hacían ofrendas de vestidos, ofrendas de armas, ofrendas de alimentos, ofrendas de flores, porque a la muerte hay que respetarla y hay que tenerla contenta, porque al fin y al cabo es nuestro último destino. Es curioso, José Luis, que en toda la iconografía del mundo azteca, de ese mapa de los muertos del que antes hablaba, siempre está permanente el cráneo, ¿no? La cabeza de la calavera omnipresente y claro, nos sobrecoge, es evidente. Oye, Alberto, en este viaje por México te fuiste dando cuenta que es un culto creciente. Luego, bueno, ahora veremos las sorpresas que te encontraste en un barrio pues muy desfavorecido, muy peligroso. Es verdad que quizá en las zonas en las que te has movido es que la vida no vale nada, ¿no? Yo creo que por eso es la razón de que exista esta Virgen, ¿no? Yo creo que las personas más desfavorecidas no tenían otra cosa donde agarrarse. La has llamado Virgen porque la veneran como tal. Sí, ellos la llaman así, es su Virgen, y yo creo que es que entre los más desfavorecidos no tienen otra cosa. O sea que ellos decían, pues si todo lo demás me ha fallado, por lo menos me agarro a la Santa Muerte a ver si ella me lleva por el camino, ¿no? Entonces nos daremos cuenta que esta Virgen o esta Santa está muy venerada por las personas que menos tienen, y por eso yo creo que es normal que se agarren a algo, ya que todo les ha fallado, para por lo menos tener sus esperanzas puestas, en este caso en esta Virgen, ¿no? Que ellos llaman. Muy curioso, Alberto, y muy curioso, José Luis, lo que dice nuestro compañero, porque es gente que ya le ha fallado todo, el último clavo al que aferrarse. Pero ¿habrá un caso parecido de figura tan siniestra siendo venerada como una santa? Yo creo que no, ¿no? Pues sí la hay, sí la hay. En la propia historia de México la hay, efectivamente. La mitología mexicana es una mitología terrible, de dioses a los que se podrían llamar con toda propiedad dioses oscuros. Dioses oscuros y dioses que son amantes de la carne y de la sangre, de la carne desgarrada y de la sangre que fluye. Seres tan aparentemente extraños y terribles como Camazotl, que es el murciélago degollador, que aparece nada menos que en el Popol Vuh, en el libro sagrado de los quichés, ¿no? de los mayas quichés, como un dios que corta las cabezas. Es decir, que el culto de las cabezas, el culto de los cráneos, parece muy arraigado con eso. Y al final tiene también su explicación que los seres más desarraigados, los seres que ya no tienen nada a lo que sujetarse, se agarren como a un clavo ardiendo a este tipo de divinidades. Porque son divinidades tan terribles que nadie, sino los más desarraigados del mundo, las puede querer. Tendría que ver algo de esos sacrificios. Cuando llegaban los conquistadores españoles hablaban de auténticas riadas, de pequeñas piscinas de sangre estancada de los sacrificios en algunas pirámides. Es curioso también que el mundo del más allá en México sea igual de violento, igual de sangriento. Sí, exactamente. Tenemos, por ejemplo, nada menos que a Tepuzilán, una diosa caníbal
que sale del más allá, del mundo de los dioses, del mundo de los muertos, para devorar a los seres vivos. Entonces los va persiguiendo y los va devorando. Entonces cuando los pobladores ya, para evitar esa catástrofe de ese ser maligno que les acecha, la invitan a comer o la invitan a cenar para ver si aplacan de alguna manera su apetito, consiguen al final emborracharla, dándole el tequila o dándole algún tipo de alcohol o de bebida embriagante, y al final la queman y la diosa esta explota, revienta como una especie de traca final que demuestra una terrible violencia del mundo de los muertos hacia el mundo de los vivos. En esa terrible violencia, en ese ambiente absolutamente hosco para quizá nuestros ojos, se desarrolla el culto creciente a la Santa Muerte. A Alberto le habían dicho que había un barrio, creo que el más peligroso, ¿no? Bueno, pues parece ser que estamos ya en la parte final del programa, o sea, el Osea también me lo tengo que quitar de la boca. Estamos en la parte final, pero está bastante entretenido, o sea, yo les digo una cosa, de todos los programas de Milenio 3 y de Cuarto Milenio que he escuchado y que he visto, creo que ninguno me ha aburrido, ninguno, o sea, da igual el tema que toquen, es que lo tocan con tan claridad y con tantas pruebas y con tantos detalles, tantos... En fin, es que es... A ver... Está muy bien traído, o sea, el director lo está haciendo muy bien, que es Iker Jiménez, lógicamente. Lo están haciendo muy bien, pero desde que empezaron en Milenio 3 han dado con la tecla perfecta. Vamos para allá. Tepito, que es el barrio que más peligro tiene, y bueno, en principio con la Santa Muerte nos encontramos en la calle, íbamos paseando por una zona de México y de repente vimos la imagen de la Santa Muerte y cómo la gente le dejaba dinero, le dejaba tabaco, le dejaba vasos de tequila, y nos llamó mucho la atención. A raíz de eso empezamos a hablar con gente que veíamos que se acercaba a la Virgen, que la oraba, y empezamos a preguntar y ya descubrimos lo del mercado de Sonora, que es un mercado pues en el que vemos que tienen todo tipo de elementos, pues desde geles para la Virgen, velas, las propias imágenes. ¿Esos geles, por ejemplo, se le dan a la Virgen o se lo dan las personas? Sí, porque ellos montan su propio altar en su casa, entonces en él depositan la Virgen, le ponen su mantel. Eso sí, la Virgen o esta Santa Muerte tiene que estar sola, no puede estar con otras vírgenes, aunque hay mucha gente que combina pues su fervor por la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, y con la Santa Muerte, ¿no? De hecho, es normal que muchas personas lleven medallas de las dos, de la Virgen y de la Santa, ¿no? Y luego allí ya nos explicaron en el mercado de Sonora que había cierta iglesia, que no estaban muy convencidos, que no lo sabían muy bien, y nos dijeron el barrio. Esos días las informaciones del barrio eran terribles en la televisión, en las noticias, estaban haciendo redadas constantemente, llevaban cerca de 200 detenciones de narcotraficantes, de drogadictos, y la verdad que era un barrio muy complicado. Bueno, y ese barrio complicado, ese punto en el mapa de la gigantesca urbe, que si no me equivoco son ya 28 millones aproximadamente de personas las que lo habitan, allí se dirigió Alberto en busca de ese culto en movimiento. Quizá dentro de unos años esto sea algo muchísimo más grande, y dicen que está a punto de llegar a España. Vamos a conocer esa especie de escisión de sacerdotes que eran de la Iglesia Católica y se han pasado a las filas ni más ni menos de la Santa Muerte. Vamos a descubrir lo que vivió, muchas sorpresas, Alberto en ese barrio un tanto desfavorecido de la gran capital mexicana. La policía y el ejército tenían tomadas las calles de esa zona y diariamente realizaban batidas en busca de narcotraficantes y delincuentes. Solo durante nuestra estancia se habían detenido y encarcelado a más de 200 personas. La ciudad se iba transformando poco a poco. Pasábamos del bullicio del mercado a la soledad de las calles desiertas y sombrías. Llamaba poderosamente nuestra atención la pobreza, la suciedad y el abandono. Preguntamos a unos vecinos y nos confirmaron nuestra sospecha. La Santa Muerte estaba cerca. El escaparate no ofrecía dudas. Una gran talla de la Santa Muerte nos observaba junto a Judas Tadeo. Los fieles iban llegando a una iglesia que sorprendentemente estaba abarrotada. Solventamos 1001 impedimentos. Se nos permitió el acceso de las cámaras al templo.
Los cientos de devotos, muchos de ellos provenientes del mundo de la delincuencia, esperaban expectantes la llegada del sacerdote. Aquí han venido cirujanos plásticos, artistas, viene gente de la política, que incluso en la administración actual, incluso hasta de la propia arquidiócesis de la Iglesia romana, han venido las monjas o los sacerdotes a pedir favores. Nos sobrecogió la fe con la que aquellas personas adoraban a la Santa Muerte. ¿Quién es la Santa Muerte? Donde la Biblia sostiene que la Santa Muerte es un ángel. Era día de purificación. Junto a todos aquellos adoradores de la Santa Muerte, recibimos el bautizo con agua y flores, un ritual extraño y clandestino que seguimos paso a paso. Hay casos extremos donde algunos devotos, pues como tú dices, confundidos y también mal informados, llegan a hacer rituales que sí, rayan no en un satanismo, sino en una incomprensión, porque hay quien le llega a ofrecer que la sangre de sus venas, y ves tú que se sacan y le echan a las imágenes, ¿no? Las más duras ofrendas de sangre a la Santa Muerte están expandiéndose por toda Latinoamérica, llegando por ejemplo a las cárceles salvadoreñas, donde los integrantes de las peligrosas maras o pandillas criminales comienzan a adorarla. El padre Romo, sin dudarlo, nos comentó que ese culto pronto llegará a España. La devoción sigue creciendo, somos 3 millones de devotos en México y esto va creciendo más. Te comentaba antes de la entrevista, incluso de España, hay gente que ya me ha escrito, hay gente que me ha mandado mails para poder saber más de la Santa, cómo pueden ser círculos de oración de Australia, de Japón. Esto es, vamos creciendo poco a poco y conforme Dios lo quiere. Si 2 se cambiaron al mundo, esperamos 5 contribuir también más. Abandonamos la iglesia de la Santa Muerte con una sensación de angustia y sin poder olvidar una frase arrogante del padre Romo, una sentencia que en aquel barrio oscuro bien parecía todo un desafío. Somos la piedra en el huarache del Papa Benedicto, porque a final de cuentas somos muy renuentes y a final de cuentas jamás nos hemos dado a la tarea de doblegarnos ante la iglesia romana. Les aseguro que no sé bien qué pensar, si es bueno o es malo tener en el equipo a un hombre consagrado en el culto a la Santa Muerte. Aquí lo tienen, Alberto Granados. Pues sí, la verdad es que fue impresionante, fue entre comillas una alegría encontrar esta iglesia, ¿no? Porque en principio nos habían dicho que a lo mejor era una casa de una persona la que tenía instalado un altar y donde iba la gente a rezar y adorar, y la verdad que cuando yo entré en aquel sitio vi la cantidad de fieles que estaban esperando al sacerdote, ¿no? Como llaman ellos también, y vi que fue sacerdote anteriormente. Ajá, exactamente, y que ahora, bueno, pues ha decidido seguir por este camino. Pues la verdad es que a uno le impresionó mucho, ¿no? Ver a aquella gente, cómo esperaban al padre, los objetos que había allí, las imágenes, bueno, era todo impresionante. ¿Qué te hicieron exactamente? Bueno, pues era una especie de ritual en el que pasabas, te echaban flores, era agua de flores, luego semillas un poco pues para ese beneficio que tiene la tierra, ¿no? Para la abundancia, y luego te ponían la ceniza en la frente. Y bueno, era un ritual que iba pasando todo el mundo. Es una especie la misa era muy parecida a la que tenemos los católicos. Lo que variaba eran algunas cosas, por ejemplo, que hacían en plan de purificación, en la que se pasaban las velas encendidas por todo el cuerpo, un poco ahuyentando los malos espíritus, ¿no? Y bueno, pues al final vemos que tenían hasta sus propias canciones, sus oraciones, o sea que era muy parecida a una iglesia cristiana. Hemos escuchado a ese sacerdote que, bueno, algunos se abrían las venas y echaban la sangre a la Santa Muerte. Esto en el fondo es viajar a lo más profundo del pasado de ese pueblo, ¿no? Sí, exactamente, porque los dioses de la muerte, los dioses aztecas de la muerte, eran dioses de sangre. El terrible Micantecútli, que tenemos, por ejemplo, en el Códex Magliaveciano, los devotos de él lo están regando con sangre y con vísceras. Había que regarlo con sangre y con vísceras. Con sangre y con vísceras porque de esa manera se mantenía vivo.
Sin embargo, no era una figura inquietante para sus adoradores, sino que ellos lo integraban en ese gran continuo que es la vida y la muerte. Es decir, el dios de la muerte al mismo tiempo era la entrada al mundo de la vida. Y la vida al final terminaba con la muerte porque era un tremendo ciclo que no terminaba nunca, ¿no? Y entonces en él se unían esas dos versiones del signo positivo y del signo negativo, de la luz y de la oscuridad. Habría que preguntarse, aunque pueda ser quizá muy ingenuo, pero yo lo hago ya que tenemos aquí un especialista, esto es antropología en vivo, tiene una tremenda fuerza. ¿Esto es bueno o es malo que llegue a España? ¿Nos da la sensación de una secta con fines, como casi todas las sectas, económico y de poder? Pues es muy posible que tenga su parte positiva, porque según podemos observar en el culto de la Santa Muerte no hay una violencia, sino que una violencia innata, quiero decir, sino que la muerte se venera como algo a lo que todos llegamos, a lo que todos vamos a llegar, pero se venera como se venera, por ejemplo, a una virgen, a una imagen sagrada, ¿no? Se resalta ese concepto sagrado de la muerte. Y en ese aspecto, pues no cabe duda de que el culto lo que va a hacer es exorcizar mucha de la violencia que pueda desencadenarse por ahí, ¿no? Porque la imagen de la muerte lo absorbe todo, absorbe esa terrible violencia que en algunos momentos puede llegar a generar graves problemas, como por ejemplo ocurre en esta sociedad de México, ¿no? Sin embargo, también puede tener su parte negativa, porque sobre todo cuando llega a una sociedad extraña en la que ese culto a la muerte no está tan vivo como está en su país de origen, puede dar lugar a fenómenos extraños. Recordarán muchos telespectadores la historia de los narcosatánicos de Matamoros. Constanzo, un criminal que llevaba, por ejemplo, una corbata efectuada con huesos o vértebras incluso de algunas de las víctimas, y que las cocían en un inmenso caldero, y que dicen que ya veneraban a la Santa Muerte para ser protegidos en los tiroteos con la policía. ¿Tú notaste algo de esa sensación, Alberto, en esas horas en la iglesia de Tepito, de que esto es una excisión eclesiástica, vamos a llamarlo así, como ocurrió, pues no sé, en el Palmar de Troya, en tantos otros sitios, que sacerdotes adoptan otros modos distintos y se empiezan a enriquecer? Yo creo que sí, en el fondo sí se veía, bueno, él decía, el padre decía que si verdaderamente hubiera narcotraficantes, obviamente tendría, en vez de una capilla como tiene, tendría una gran iglesia, una catedral, ¿no? Y decía, ya me gustaría a mí que viniera dinero, ¿no? Pero dinero llega, y dinero hay que pagar, y hay que pagar por sacar las imágenes y por entrevistarle, y la gente da dinero. ¿Tuviste que pagar? Hubo que pagar para poderla entrevistar. Detalle. Lo que sí es cierto es que luego al final de la misa, por ejemplo, tienen una costumbre que es que ofertan a todos los que están allí, a todos los feligreses, pues con un montón de fruta, de flores, o sea, ellos regalan un montón de productos a todos los feligreses que están allí, que se supone que son gente muy pobre y que acuden también a la misa un poco pues para recibir algo, ¿no? ¿En nuestro país has llegado a ver esta figura de la Santa Muerte? No, solo lo hemos visto en México, pero en México es más habitual de lo que nos pensamos, ¿eh? Y de hecho el padre decía que, como lo hemos escuchado, que habían contactado con gente española que ya había mandado mails para empezar esta tradición aquí, y bueno, las maras sí que lo están utilizando en las cárceles. En las cárceles hay mucha devoción a esta santa, o sea que pronto la veremos aquí en España. Extrañísimos cultos. Lo que hacemos aquí es por lo menos informar, estén atentos. No sabemos qué pensar exactamente de estos cultos crecientes que nos son extraños y que es muy probable que lleguen a nuestro país. Desde luego yo ni me imaginaba que se pudiera adorar a la misma cara de la muerte como si fuera un santo moderno, pero está pasando y por eso lo contamos. José Luis Cardelo, como siempre, muchísimas gracias por instruirnos en, sin duda, el mapa de los muertos más terrorífico que existe, que es el mexicano. Eso queda claro, ¿verdad? Sí, sin duda, sin duda. Gracias. Pues nada, aquí saliendo de la gasolinera, la gasolinería, como dicen algunos por ahí, y que lo dicen estando bien dicho, porque creo que en algunos países se dice así, la gasolinería. A ver los mochuelos. No me viene ningún mochuelo, me viene un mochuelo por aquí. A ver. Se para el mochuelo. Perfecto. Entonces nos metemos nosotros. Y ahí vamos. Hoy no llegaremos a España, seguramente llegaremos a España. Los que estáis viendo estos vídeos, os habréis dado cuenta de que llevamos varios días para llegar a España. O sea, es una ruta larga de narices.
alguna vez que otra he tratado de hacer este tipo de rutas tan largas, hacerlas de golpe, del tirón, sin descansos. Y les digo una cosa, al final la cabeza se te va, o sea, desvarías. Todo lo que ves son curvas, líneas discontinuas, líneas continuas, que si línea discontinua para ti, pero continua para otro. Bueno. Te vuelves loco, son muchas horas. Lo he intentado, de verdad, lo he intentado. Yo me quito el sombrero con los camioneros, con los camioneros reales, porque estar 10 horas todos los días, amigos, pues, no lo sé. Yo puedo estar 5, 6, 7 horas. Cuando llevo 8, ya no sé ni lo que estoy mirando, ya no sé ni si estoy en una recta o dónde estoy. Y eso es un peligro. Imagínense que fuera un camión real, o sea, tendría que hacer, bueno, claro, a ver, 10 horas un camionero sí puede estar 10 horas, pero tiene que parar. Claro, lógicamente hace 5 horas y para, se duerme un poco y luego vuelve a retomar. Y yo lo que hago es que lo hago todo del tirón. Claro, todo del tirón, ahí se nota el cansancio. No se nota en la hora 5 ni en la hora 6, pero sí que se nota cuando llevas 8 o 9. Yo he llegado a estar de ruta, no miento, me van a dar un capón seguramente por tonto. Pero bueno, cuando a ti te gustan estas cosas, pues oye, no lo haces a disgusto. Yo he estado, lo máximo que he estado han sido 14 horas. 14 horas sin parar de conducir. Lo digo en serio. Parece mentira. Mucha gente estará diciendo eso es mentira, eso no es verdad. ¿Cómo va a estar 14 horas el pichón este ahí metido en el...? Pues sí. Lo he llegado a hacer. Pero se hace tremendamente duro. O sea, no se lo recomiendo a nadie, la verdad. También tengo mis tácticas. Tengo, por ejemplo, cuando me veo ya muy cansado, lo que hago es lo que estoy haciendo ahora. O sea, no voy rápido, sino que voy de paseo, más bien. Y así sé que no me salgo, porque al final, cuando estás cansado, el peligro es que no calculas bien a qué velocidad has entrado en la curva, en cualquier curva que cojas. O sea, tú entras en una curva, y más o menos sabes a qué velocidad tienes que entrar. Pero cuando ya llevas muchas horas, ya no lo calculas. Tu mente ya dice, va, entra así, como estás, así. ¿Qué vas a 60? Entra, que la puedes hacer. Y ahí es donde vienen los accidentes, claro. ¿Qué me ha pasado alguna vez? Me ha pasado. Alguna vez he tenido que tocar un poco el quitamiedos. Pero bueno, un rocecillo no hace daño a nadie. Luego se pinta eso con un Tipex o con algo, se pinta la pintura así un poco con un retulador y arreglado. Y no se nota nada. Y si no dices que tienes ahí una raya, nadie lo sabe. Eso es así. Mira qué motor. Me va a costar mucho tiempo cambiar de modelo de camión, Así como antes hacíamos que igual estaba en un Mercedes, que igual estaba en un... En fin, lo que saliera, los que hay, ¿no? El catálogo de camiones que hay, más o menos. Iba probando unos, otros. Los TAF son los únicos que no he probado porque no... O sea, los he probado, pero no me gustan. Son como de juguete, no lo sé. Solo mirar el interior es como una casita de muñecas para niños pequeños o no sé. Me da... no sé, no me gusta. Los DAF no me gustan nada. Y los Renault tampoco. No me gustan porque el Renault Space... El Space está muy bien, es muy grande, intimida mirarlo de frente, estando fuera en la calle intimida y todo. Pero luego te subes y sí, es muy cabezón, o sea, quiero decir que tiene mucho espacio dentro,
pero ya está. Y tú en verdad lo que quieres es que tenga otras cosas, no que sí, que el espacio está muy bien, pero luego no tira, luego no tiene fuerza, ¿no? Es que no la tiene, es que los motores que tiene el Renault Space o Galaxy, no, Galaxy es el teléfono, ya estás diciendo tonterías, Ángel. No, pero creo que es el Space, ¿no? Renault, este grande que tiene mucho espacio dentro, se ve un cristal muy grande, el cristal frontal es un panel enorme. Pues muy bien en ese aspecto, pero luego los motores que tienen, creo que es el motor más potente que tiene ese, creo que es de 480 caballos, me parece. Este que estamos llevando ahora casi dobla esa potencia, o sea, tiene 780 caballos. Es que es mucha diferencia, amigos, mucha diferencia. O sea, yo cojo con este camión, cojo lo que sea y te lo arrastro, o sea, te lo llevo a donde sea. Ahora lo coges con el Renault y no, la primera subida que cojas, ahí se queda. Y como no nos queremos quedar a mitad de ruta, ni queremos llamar al mecánico, ni a la grúa, ni nada, prefiero no usarlo y ya está. Me gusta por el tema del espacio, pero bueno, este no tiene tanto espacio, pero es acogedor, que también está muy bien. A ver si el freno de motor me para un poquito para no pisar yo el freno. Vale, perfecto. Además es que este tiene un freno de motor impresionante, o sea, le das a máxima potencia lo que es el freno de motor y es casi como pisar el freno, de verdad lo digo, te reduce pero súper rápido y súper... Lo único que no me gusta es eso, como es el freno de motor, es el freno del camión. ¿Qué pasa? Que si llevas una carga muy jodidamente, muy pesada, pues bueno, he dicho ahí una palabra malsonante, me van a disculpar, pero es que estoy en el camión y es como estar en casa. Cuando llevas una carga tremendamente pesada, lo que pasa es que cuando usas el freno de motor, visualicen un poco el camión y el remolque. Si el remolque es muy pesado, ¿vale? Lo estamos viendo así de lado, ¿vale? Si el remolque es muy pesado y yo freno muy fuerte con el camión, con la cabina del camión, lo que pasa es que todo ese peso del remolque me empuja, me pega un empujón, porque eso lleva una inercia y eso no lo puedes parar, o sea, lo puedes parar pisando el freno de remolque, por ejemplo, en vez del freno a motor, que es más seguro incluso si vas a tomar una curva, o por lo menos eso pienso yo. Si vas a tomar una curva, pues es más sensato pisar el freno del remolque, creo yo, así con lo que yo pueda saber, que no es que sea un entendido ni mucho menos, pero creo yo que es más seguro, porque frenas directamente al remolque y ya no te empuja, ¿sabes? Es mejor que tire el remolque de ti porque lo estás frenando demasiado, que tire él de ti y que, ¿sabes?, antes de que frenes con la cabina del camión y que te empuje todo lo que llevas detrás, porque eso lleva una inercia y esa inercia no la vas a parar, o sea, se para pero no inmediatamente. Y si vas a entrar en una curva muy cerrada, pues imagínate el tortazo que te iba a decir otra palabra, el tortazo que te puedes pegar ahí puede ser impresionante para recordar. Iba a decir fíjate, ahora ya me vienen las palabras estas que me quiero quitar del vocabulario y las sé frenar antes de decirlas. Ya es un avance, muy bien. Mira cómo suena este motor, es que de verdad, por eso os digo que me va a costar cambiar de modelo de camión, Sé que lo suelo hacer mucho y está muy bien porque así vemos varios interiores diferentes, vemos cómo se conduce uno, cómo se conduce el otro, pero este me ha entrado en la patata, me ha entrado fuerte este.
cómo suena esto. ¿Cómo suena? Ay, por favor. Madre mía. Me derrito. Me pide lo que quiera y se lo doy. Sin rechistar. Se lo doy. Lo que sea. Que me pida lo que sea. Este va a ser ya mi niño hasta, yo qué sé, hasta que me aburra. Y en la versión americana, si se han fijado, en la versión americana estoy llevando otro Volvo que suena igual de bien, o sea, siendo otro motor diferente, porque es un motor americano que va metido en el morro, no va debajo del asiento, como este. Y aún así es que suenan... Son tal para cual los dos, cada uno con sus diferencias, pero son tal para cual. Bueno, vamos a ir dejando la ruta por aquí. Creo que me echaré aquí a un lado, aquí en la cuneta, y ahí pararemos por lo menos un rato, pero ya arrancaremos en el siguiente vídeo. Así que me verán acotarme aquí a un lado, pararé el motor y ahí se termina el vídeo. Vale. A ver. A ver. A ver. Aquí va a ser, amigos. Yo creo que sí. Aquí. A ver. Despacito, despacito. Ahí. Pueden pasar todos, perfecto. Pues aquí me quedo. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.